Bienvenidos, este momento es para aprender. El día de hoy vamos a hablar de la regla de la acentuación y tilde en las palabras. Recordemos que la acentuación es la mayor fuerza de voz que recae en la sílaba de una palabra. Y la tilde es esa pequeña raya que colocamos encima de la vocal que le corresponde según la acentuación que lleve la palabra. Bien, hablamos ahora de la acentuación y tilde de las palabras agudas, graves y esdrújulas. En esta ocasión vamos a conocer sobre su tildación. Precisamente le vamos a poner un enfoque ahí porque nos vamos a encontrar con casos que se tildan y otros casos que no se tildan, tanto en las agudas como en las graves. Bien, ¿qué es lo que he colocado aquí para que ustedes observen? Cuando una palabra aguda se tilda, solamente una palabra aguda se puede tildar o se tilda cuando termina en N, S o vocal, ¿sí? Se tildan ahí. Cuando terminan en N, S o vocal. Recuerden que les estoy hablando de esta palabrita tilde cuando le coloco esta pequeña raya encima a la vocal, ¿ya? Acentuación es cuando no hay tilde, más claramente. Entonces, esto sí debemos tener bien claro. Cuando se tildan las agudas o las palabras agudas, cuando terminan en N, S o vocal. Significa que si yo reconozco una palabra aguda y veo que no lleva la tilde, entonces no deja de pertenecer a la aguda. Simplemente es porque no terminó en ¿qué? En N, S o vocal. Bien, ahora vamos a hacer aquí con ejemplos. Vamos a ir explicando con ejemplos para que ustedes lo conozcan mejor y se puedan encontrar con la diferencia. Por ejemplo, tenemos la palabra café. Ya, estoy colocando la tilde de la que indiqué allá. La palabra doctor. Otra palabra, sofá. Bien, le coloco la tilde que le corresponde. Reloj. Y la palabra jamás. Y así puedo encontrar un sinnúmero de palabras que puedo practicar y reconocer si pertenece o no a las palabras agudas con o sin tilde. Bien, miren, ahí están claros los ejemplos. ¿Por qué la palabra café se tilda? ¿Por qué lleva esta tilde? Porque termina en una vocal que es la E. ¿Por qué la palabra doctor no se tilda? Solo lleva la mayor fuerza de voz en la última palabra, pero no se tilda, porque no termina en N, S o vocal. Está terminando en una consonante que es R. Por lo tanto, no se tilda, pero sí pertenece al grupo de las palabras agudas porque su acentuación es en la última sílaba, doctor, ¿sí? Vamos con la palabra sofá. Ahí sí está claramente tildada. ¿Por qué? Porque termina en vocal. Ahí sí la tenemos que tildar, así nos indica la regla. Y su acentuación está ahí, pero con tilde. La palabra reloj, otra palabra aguda sin tilde. ¿Por qué no se tilda? Porque como ya lo expliqué acá arriba, no termina ni en N ni en S en vocal, está terminando en una consonante que es la J. Y la palabra jamás sí lleva tilde. ¿Por qué? Porque su terminación en la última sílaba es en S. Por lo tanto, se cumple la regla de lo que nos habla aquí de la tildación de las palabras agudas. De ahí que podemos entender y reconocer que existen palabras agudas con tilde y palabras agudas sin tilde. Vamos ahora con las palabras graves. Asimismo, vamos a describir. Les voy a indicar la última sílaba para que ustedes se den cuenta. Ya, la palabra, la última sílaba de las agudas que está tildada y también sin tilde, de acuerdo a la regla. Ahora vamos con algunos ejemplos acá de las palabras graves. Escribo césped, ya. Escribo casa, fácil,
libro, la palabra libro y podemos escribir débil, ¿ya? No le he colocado aquí en esta ocasión la tilde directamente. Ahora sí explico y le voy colocando la tilde. Miren, ¿por qué le voy colocando la tilde? ¿Y dónde le corresponde? Vamos con la regla primeramente. ¿Cuándo se tilda una palabra grave? Recordemos también que las palabras graves llevan su acento o tilde o su mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la penúltima sílaba? La que está antes de la última que le correspondía a las agudas. Por ejemplo, ¿y qué nos dice la regla? La regla nos dice que las palabras graves se van a tildar o se tildan exactamente cuando no. Aquí está. Les voy a indicar con azul para que ustedes se les quede grabado cuando no terminan en N, S o vocal. Es decir, lo contrario de las agudas. Si estas terminaban en N y S vocal, se tildan. Pero en cambio las graves que terminen en N y S vocal no llevan tilde. Hagamos entonces acá en los ejercicios a ver si se cumple la regla. La palabra césped. Nos estamos acentuando la mayor fuerza de voz. ¿En dónde? Aquí en la penúltima sílaba. ¿Ya? Está sin tilde. ¿Debe llevar o no tilde? Claro que debe llevar tilde. ¿Por qué debe llevar tilde? Pongámosle con rojo aquí. Porque termina ¿en qué? En una consonante que no es ni N ni S, ni tampoco es vocal. Entonces se cumple la regla. La palabra casa. Casa. Decimos casa. La mayor fuerza de voz es la sílaba K, en la penúltima sílaba. Sin embargo, termina en vocal. Pero la regla que nos dice de las graves, que si termina en vocal no se puede tildar. Por lo tanto, miren, no lleva tilde. Le subrayo asimismo la sílaba donde se acentúa la mayor fuerza de voz y está en el grupo de las graves. Vamos con las otras palabras. La palabra fácil. ¿Qué nos dice la palabra fácil? Fácil. Si la pronuncio, entonces me queda aquí la pronunciación. Fácil. Ahora, tampoco se tilda. ¿Por qué? Porque vamos a cumplir con lo que dice la regla. Terminada en N, S o vocal. No se tilda. Sí se tilda en este caso. ¿Por qué? Porque no termina en N, S o vocal. Está terminando en una consonante, la L. Por lo tanto, le colocamos aquí la tilde, ¿sí? Ya. Entonces, aquí colocamos la tilde y cumplimos con la regla. Vamos con el otro ejemplo. Dice libro. Pronuncio libro. Entonces, ¿dónde acentúo la mayor fuerza de voz? En li, en la sílaba li. Subrayo esa sílaba li. Ya, aquí la tengo subrayada. ¿Y qué sucede acá? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se cumple o no la regla sin tildación? Vamos a ver si la debemos tildar o no. No la vamos a tildar. ¿Por qué? Porque está terminando ¿en quién? En O. Y la O es una vocal. Y nos dice la regla que no deben terminar ni en N, ni en S, ni en vocal. Por lo tanto, queda como está. Simplemente la pronunciamos correctamente como debe ser. La palabra débil. Ya estableciendo como dice la regla, entonces encontramos aquí, subrayo la penúltima sílaba débil. Pero ahí sí lleva tilde. Directamente ya nos podemos, a este tiempo ya nos podemos dar cuenta que la palabra débil lleva tilde. ¿Por qué? Porque termina en una consonante que no es ni N, ni S, ni tampoco es una vocal, está terminando en la letra L. Por lo tanto, la vamos a tildar. Miren, es muy fácil darse cuenta, simplemente concentrarnos en la regla de cada palabra y podemos trabajar, tildar tanto para las agudas y las graves. De ahí podemos decir que las palabras agudas y graves hay con y sin tilde. Eso tengámoslo siempre presente. Ahora hablamos de las palabras esdrújulas. Aquí les he puesto incluso con rojo para que ustedes se den cuenta que todas, dice todas se tildan. Es decir, no hay excepción. Todas se van a tildar. Y vamos a colocar algunos ejemplos
como decir teléfono. Miren, si me dice la regla que todas se tilden, pues le coloco la tilde. Entonces digo música, ya, tildo en la sílaba mu. Digo rápido, la tildo, sin dudar, porque así dice la regla. Lámina, ya, y así voy encontrando una serie de palabras. Y ustedes se pueden dar cuenta cómo se tilda según la regla que nos indica en la sílaba que le corresponde, en la sílaba última, penúltima y antepenúltima, ¿ya? Ahí todas las esdrújulas llevan tilde. Cuando ustedes se encuentren con una palabra esdrújula y se les queda la duda, bueno, ¿la tildo o no la tildo? Ustedes la van a tildar. Lo que sí tenemos que echarle mucho cuidado acá en las agudas y en las graves, donde no todas van a llevar tilde a pesar de ser agudas y su mayor fuerza de voz es en la última sílaba, como en el caso que les puse aquí, doctor. Digo doctor, pero no, la regla dice que si no termina en NS o vocal, no puedo tildar. Pero sí, yo digo sofá, ahí sí aplico la regla. Igual sucede con las graves. Bien, esto es lo que puedo darles a conocer a ustedes, compartir con ustedes para que mejoren así su aprendizaje tanto en casa como en su escuela. Así es de fácil aprender.